Jakub Bronowski nació en 1908, en una ciudad que hoy se llama Łódź, en Polonia. Pero como todo en su vida, aquel lugar no era fijo, ni seguro, ni permanente. El mapa cambiaría muchas veces antes de que él pudiera siquiera entenderlo. Y aún así, desde pequeño, parecía tener una brújula invisible. Era hijo de una familia judía que hablaba polaco, pensaba en yidis y soñaba con un futuro que nunca llegaba. Cuando la Primera Guerra Mundial sacudió Europa, los Bronowski huyeron hacia el oeste. Acabaron en Inglaterra, entre el frío, la niebla y el desconcierto. Jacob tenía apenas 12 años cuando llegó a ese nuevo mundo, con acento extranjero, con nombre impronunciable, con una historia que no encajaba, y sin embargo, aprendió inglés tan rápido como aprendía números, poesía, historia, como si cada idioma fuera una nueva forma de observar el universo. No tardó en convertirse en uno de esos niños que descolocan a los adultos. Demasiado profundo para su edad, demasiado curioso para quedarse quieto. Le fascinaba la matemática, sí, pero también la poesía. Le interesaban los números, pero también el alma. Y esa dualidad, esa mezcla entre el rigor y la sensibilidad, no lo abandonaría nunca. A los 17 años, ganó una beca para estudiar en la Universidad de Cambridge. No lo hizo con celebraciones ruidosas ni discursos familiares. Lo hizo en silencio, como quien sabe que el verdadero viaje apenas empieza. En Cambridge se sumergió en las matemáticas con la misma pasión con la que otros se lanzan a la religión. Y sin embargo, algo le hacía dudar. Había belleza en las ecuaciones, pero también frialdad. Había precisión, pero ¿dónde estaba el ser humano? Empezó a sentir que la ciencia, tal como la enseñaban, estaba incompleta, que describía el mundo, pero no lo entendía, que podía predecir, pero no consolar, y que los científicos, en su afán por eliminar el error, estaban olvidando algo más importante: la compasión. No era una conclusión, era una incomodidad que crecía en él, una sensación de que lo lógico y lo poético no tenían por qué estar enfrentados. Bronowski comenzó a escribir poesía, a estudiar a William Blake, a leer filosofía y arte con la misma devoción que dedicaba a los teoremas. Para él, no había fronteras, solo formas distintas de preguntar. Y así, sin saberlo, empezaba a trazar el camino que lo convertiría en algo único. Un científico que buscaba sentido, un poeta que buscaba verdad, un hombre que soñaba con reconciliar la precisión con la ternura. Porque si algo entendió desde joven fue esto: los números no bastan. Hace falta mirar a los ojos. La guerra no siempre llega con uniformes ni banderas. A veces llega con fórmulas, con cálculos, con una carta que te convoca a aplicar tu inteligencia no para crear, sino para ganar. En 1939, cuando Europa temblaba ante el avance nazi, Jakub Bronowski no era aún una figura pública. Era un matemático brillante, un poeta discreto, un pensador que caminaba entre las sombras de la academia. Y, como tantos otros, fue absorbido por el llamado de su tiempo. No era un soldado, no empuñaba fusiles, pero tenía algo que el gobierno británico necesitaba: una mente afilada, una capacidad para ver patrones donde otros solo veían cifras, y una profunda comprensión del lenguaje abstracto de la matemática, ese que podía predecir trayectorias, optimizar recursos, diseñar estrategias. Así fue como comenzó su participación en el esfuerzo de guerra. Bronowski trabajó en el desarrollo de modelos estadísticos para el bombardeo de precisión. Calculaba, literalmente, dónde y cuándo lanzar bombas, dónde caerían, cuántas vidas costarían, cuántas salvarían. Era la lógica implacable de la guerra moderna, una lógica que por momentos parecía despojada de toda humanidad. Y sin embargo, Bronowski no era ingenuo. Sabía que, en tiempos oscuros, no actuar también es una forma de decisión. Sabía que, aunque la ciencia no pueda detener las guerras, sí puede elegir cómo participa en ellas. Y asumió esa responsabilidad con una mezcla de compromiso y tormento. La guerra terminó, pero lo que vino después fue aún más devastador.
En 1945, cuando ya no era necesario imaginar la destrucción, Jacob Bronowski fue enviado como parte de un equipo científico a Hiroshima y Nagasaki, las dos ciudades que habían sido borradas del mapa por una sola ecuación, una sola decisión. No fue un viaje técnico, fue una confrontación con el abismo. Caminó entre ruinas humeantes, entre esqueletos de edificios y juguetes carbonizados, entre el silencio y la culpa, y en medio de aquel paisaje desolado, entendió algo que marcaría su vida para siempre: que la ciencia, por sí sola, no tiene moral, que las fórmulas no distinguen entre la invención y la aniquilación, y que los científicos, si no se hacen responsables del uso de su conocimiento, pueden ser cómplices de horrores que ni siquiera imaginan. Bronowski no volvió de Hiroshima siendo el mismo hombre, volvió herido, no en el cuerpo, sino en el alma. Fue entonces cuando comenzó su segunda vida, la del pensador ético, la del divulgador comprometido, la del hombre que ya no buscaba solo comprender el mundo, sino hacerlo mejor. En los años siguientes, escribió y habló con creciente pasión sobre el papel de la ciencia en la sociedad. Rechazó la idea del conocimiento neutral, criticó la distancia emocional con la que tantos científicos observaban sus propias creaciones, y propuso una nueva forma de ver la inteligencia, no como capacidad de predicción, sino como capacidad de compasión. Las bombas atómicas no fueron el resultado de la maldad, escribiría más tarde, sino de una forma de pensar que excluye la duda, que excluye la piedad. Esa frase resume su pensamiento más profundo. Para Bronowski, el problema no era la ciencia, sino la falta de humildad, el dogma, la arrogancia de creer que el conocimiento puede estar por encima de la ética. Y es que, en su visión, la verdadera grandeza del ser humano no está en su poder destructivo, sino en su capacidad para cuestionar, para detenerse, para decir: ¿y si nos estamos equivocando? Bronowski se convirtió entonces en un puente entre mundos que casi nunca se hablaban, entre la ciencia y la poesía, entre la lógica y la empatía, entre el rigor del laboratorio y el temblor del campo de batalla. Y así, lentamente, fue preparando lo que sería su obra más importante, una serie que no solo explicaría la evolución del conocimiento humano, sino que mostraría cómo ese conocimiento puede elevarnos o destruirnos. Pero esa parte aún no llegaba. Por ahora, Jacob Bronowski caminaba entre las cenizas, buscando una nueva forma de pensar, una nueva forma de enseñar, una nueva forma de vivir la ciencia, no como una torre de marfil, sino como un espejo moral, porque había visto lo peor, y sabía que, si no cambiábamos la forma en que usamos nuestro saber, la historia podía repetirse una y otra vez, solo que, la próxima vez, no quedaría nada que reconstruir. A veces, después del horror, viene la urgencia de explicar, de narrar, de construir sentido entre los escombros. Eso fue lo que sintió Jacob Bronowski tras Hiroshima. No podía borrar lo visto, no podía deshacer el pasado, pero sí podía transformar el futuro. Y para ello, decidió hacer lo más difícil: hablarle al mundo. Durante los años 50 y 60, Bronowski se volcó en la divulgación, pero no como un profesor que repite fórmulas, ni como un experto que exhibe su saber, sino como un hombre que busca redención a través del entendimiento. Publicó libros, dictó conferencias, dio entrevistas, y en cada intervención insistía en una idea clave: la ciencia no puede estar separada de los valores humanos, que conocer sin empatía no es sabiduría, es técnica vacía, y que la inteligencia, si no se inclina hacia la humildad, puede convertirse en una fuerza devastadora. Bronowski hablaba con una claridad poco común, sin arrogancia, sin adornos, pero con una belleza que conmovía. Fue entonces cuando la BBC lo buscó para un proyecto ambicioso, una serie de televisión sobre la historia del conocimiento humano. Un recorrido desde las cavernas hasta los laboratorios modernos, desde el fuego hasta las estrellas. Bronowski aceptó, pero puso una condición. No quería hacer solo historia,
Quería hacer un retrato del alma humana. Así nació The Ascent of Man. Emitida en 1973, la serie se convirtió en un hito de la televisión cultural. No por sus efectos especiales, ni por sus cifras de audiencia, sino por algo más raro, por su profundidad. Bronowski aparecía caminando entre ruinas, museos, campos de trigo, fábricas, ríos, y en cada escena hablaba con voz suave y apasionada sobre el impulso humano de comprender, sobre esa chispa que nos empuja a mirar el cielo y a preguntarnos, ¿por qué? Cada episodio era una meditación sobre una faceta del conocimiento, la agricultura, la arquitectura, la física, la biología, la moral, pero también sobre el error, la duda, la tragedia. Bronowski no endulzaba nada, no vendía la ciencia como salvación automática, la mostraba como lo que es, una herramienta, y como toda herramienta, puede servir para construir o para destruir. El momento más recordado de la serie llegó en el episodio titulado Conocimiento o Certeza. En él, Bronowski visita el campo de concentración de Auschwitz. Se detiene ante una laguna artificial que aún contiene cenizas humanas. Se agacha, hunde la mano en el barro y dice: esto es lo que pasa cuando los hombres creen que poseen el conocimiento absoluto, sin lugar para la duda. Esto es lo que pasa cuando la ciencia se vuelve dogma. No era actuación, era dolor, era memoria, era una súplica. Ese instante, breve e inolvidable, condensó todo su pensamiento, y también su vida. Porque para Bronowski, el verdadero conocimiento no es infalible, es frágil, es provisional, y por eso mismo, es profundamente humano. Insistía en que los errores no son una falla del pensamiento, sino una expresión natural de nuestra búsqueda, que la duda no es debilidad, sino coraje, y que quienes más peligrosos se vuelven son aquellos que se creen dueños de la verdad definitiva. Con The Ascent of Man, Bronowski no solo enseñó ciencia, enseñó una forma de vivir, una forma de mirar el mundo con ojos atentos, con mente abierta, con corazón disponible. Su serie no era un espectáculo, era un acto de resistencia, resistencia contra la arrogancia, contra la deshumanización, contra la idea de que la razón basta. Y lo más hermoso es que hablaba al espectador como a un igual, no como a un discípulo, no como a un súbdito, sino como a un compañero de viaje. Bronowski no creía en los genios solitarios. Creía en la capacidad colectiva de aprender, de equivocarse, de crecer. Y por eso, más que un maestro, fue un guía. Uno que no ofrecía certezas, sino preguntas. Y que, con voz cálida, parecía decirnos: tú también puedes pensar, tú también puedes dudar, tú también puedes ascender. Cuando The Ascent of Man terminó de emitirse, algo inusual ocurrió. La audiencia no solo aplaudió, se quedó en silencio, porque lo que Jacob Bronowski había hecho no era solo una serie de televisión, había sido una conversación íntima, una caminata compartida por la historia del conocimiento, una invitación a mirar no solo lo que el ser humano ha logrado, sino también cómo lo ha logrado, y a qué precio. Durante años, Bronowski siguió escribiendo, enseñando, hablando, pero también observando. Y lo que observaba no siempre lo llenaba de esperanza. El mundo comenzaba a avanzar más rápido de lo que podía reflexionar. Tecnologías emergentes, industrias implacables, sistemas que priorizaban la eficiencia por encima del sentido. El lenguaje de la computación, del control, del rendimiento, se apoderaba de la conversación pública, y el ser humano se estaba convirtiendo en una variable más del algoritmo. Bronowski no era enemigo del progreso, pero sí era enemigo de la deshumanización. Y por eso levantó la voz, una vez más. Si abandonamos la duda, decía, abandonamos también la libertad, porque la duda, para él, no era una debilidad, era el principio de toda ética, de toda democracia, de toda compasión. La historia, nos recordaba, está llena de monstruos que creyeron tener la razón absoluta, de científicos que sirvieron sin preguntar, de ideólogos que no dejaron espacio para la diferencia, y en ese mundo cerrado, donde todo ya está decidido, no hay lugar para el alma. Bronowski hablaba desde la ciencia, sí,
pero hablaba, sobre todo, desde la conciencia. Creía en una ciencia que no se encierra en laboratorios, sino que baja al barro de la vida, una ciencia que reconoce su poder y sus límites, que no pretende sustituir al arte, ni a la ética, ni a la filosofía, sino dialogar con ellas. Lo más maravilloso del ser humano, dijo una vez, es que puede mirar atrás y decir, me equivoqué, y aún así, continuar caminando. Ese era para él el verdadero ascenso del hombre, no el dominio del mundo, sino el dominio de uno mismo, la capacidad de aprender del error, de convivir con la incertidumbre, de pensar sin herir, de crear sin destruir. Y quizás por eso, aunque la ciencia seguía avanzando a pasos agigantados, Jacob miraba hacia atrás con una cierta nostalgia. No por el pasado perdido, sino por algo más delicado, por la pérdida del asombro. El asombro, esa chispa inicial que convierte la curiosidad en descubrimiento. Esa emoción que une al niño que mira el cielo con el astrónomo que estudia galaxias. Esa pausa silenciosa en la que uno se siente parte del misterio. Bronowski temía que el mundo, en su prisa por saber más, olvidara el valor de no saber. El valor de mirar con humildad, de decir, esto no lo entiendo aún. Y por eso vale la pena vivirlo. En sus últimos años, rechazó honores y cargos rimbombantes. No quería ser una estatua, quería seguir siendo un caminante, y así lo hizo. Hasta el último día, escribió con claridad, habló con calidez, y vivió con una extraña mezcla de rigor y ternura. Murió en 1974, poco después de terminar su gran obra, pero dejó un eco que aún resuena. En cada aula donde un profesor enseña con pasión, en cada joven que se atreve a preguntar, en cada persona que elige pensar por sí misma, aunque eso la aleje de las respuestas fáciles. Bronowski no fue un genio inalcanzable, fue algo más raro, un hombre sabio que no quería imponer, sino invitar. Invitar a la reflexión, a la curiosidad, al respeto por el otro, y a la creencia de que la ciencia, cuando se une a la compasión, puede elevarnos sin deshumanizarnos. Hay personas que parecen hechas de palabras, no por lo que dicen, sino por cómo lo dicen. Y Jacob Bronowski fue uno de esos raros seres capaces de transformar la claridad en consuelo y el conocimiento en humanidad. Murió en 1974, poco después de haber emitido el último episodio de The Ascent of Man. No alcanzó a ver cómo su serie sería traducida a decenas de idiomas, ni cómo generaciones de estudiantes, pensadores y curiosos encontrarían en ella algo que no suele enseñarse en las escuelas: el valor moral del conocimiento. Bronowski no dejó una fórmula, dejó una forma de estar en el mundo con rigor y delicadeza, de pensar sin aplastar, de explicar sin humillar, de enseñar sin elevarse por encima de nadie. Lo que buscaba no era asombro, era cercanía. No mostraba la ciencia como un espectáculo, sino como una herramienta para vivir mejor, para entendernos a nosotros mismos y para relacionarnos con los demás desde la humildad. A menudo decía que el error más grande de la ciencia moderna no era fallar, sino olvidar que detrás de cada cifra hay una vida, un rostro, una historia. Por eso, cuando hablaba de Galileo, de Newton, de Darwin o de Einstein, no los trataba como ídolos, sino como seres humanos, con dudas, con debilidades, con preguntas que, muchas veces, dolían. Bronowski entendía que el verdadero ascenso del hombre no es el salto tecnológico, ni el poder sobre la naturaleza, sino la capacidad de reconocerse en el otro, la posibilidad de decir, no lo sé todo, pero quiero aprender contigo. Ese pensamiento, tan simple y tan olvidado, es hoy más necesario que nunca. Vivimos en una época donde las certezas gritan y la duda susurra, donde los algoritmos predicen, pero no comprenden, donde la prisa por tener razón ha reemplazado la voluntad de escuchar. Y frente a eso, la figura de Bronowski se vuelve un faro, un recordatorio de que pensar no es lo mismo que dominar, y que saber no siempre nos hace más sabios. Quizás su legado más hermoso esté contenido en una de sus frases menos citadas. Una frase que no cierra una ecuación, pero sí abre una puerta. El hombre debe vivir como si sus actos importaran, porque importan.
Es una declaración que puede parecer ingenua, pero en realidad es radical. Nos devuelve el poder y también la responsabilidad. Bronowski no creía en dioses vengativos, ni en sistemas perfectos, ni en fórmulas eternas. Creía en la conciencia y en la posibilidad de mejorar, aunque sea poco a poco, aunque sea a tientas. Hoy, sus palabras siguen vivas en las aulas, en los documentales, en las mentes que no se conforman con saber y quieren entender, y también, quizás, en quienes lo están descubriendo ahora. Tal vez tú no conocías su nombre, tal vez nunca habías oído hablar de The Ascent of Man, pero si has llegado hasta aquí, es porque algo en su mirada o en sus ideas ha tocado algo en ti. Y eso es lo más bello del pensamiento, que cuando se comparte desde el corazón, no se impone, se propaga, como una chispa, como un eco, como una pequeña luz que busca otra. Si este viaje por la vida y las ideas de Jacob Bronowski te hizo pensar, si alguna vez sentiste que la ciencia y la compasión no deberían caminar por separado, entonces este canal es para ti. Aquí hablamos de quienes pensaron diferente, de quienes dudaron con coraje, de quienes supieron que la inteligencia no basta sin ternura. Suscríbete a Sabiduría de Grandes Mentes y déjanos un like si crees, como Bronowski, que el conocimiento solo vale si mejora la vida.